A ver, todos los días usamos metales para alimentar nuestra tecnología, para todo lo que enchufamos, pero ¿nos hemos parado a pensar por qué? ¿Qué secreto atómico convierte un simple trozo de cobre en una auténtica autopista para la electricidad? Bueno, pues hoy vamos a desgranarlo, vamos a ver paso a paso cómo funciona todo esto. Y es que esta pregunta es la clave de todo nuestro mundo moderno, ni más ni menos. Para responderla, tenemos que hacer un viaje al nivel subatómico, para descubrir esa especie de danza invisible de partículas que ocurre dentro de cada cable que usamos. La respuesta, la base de todo, empieza aquí. Empieza con una propiedad que hace únicos a los metales. Y es que no son nada egoístas con sus electrones. En lugar de aferrarse a ellos, los comparten, creando lo que los físicos describen de una forma muy poética como un mar de electrones. Este es el famoso enlace metálico. A diferencia de lo que pasa en otros materiales, donde los electrones están, digamos, atados a un solo átomo, aquí los electrones más externos son libres. Pensemos en ellos como si fueran ciudadanos de una comunidad enorme, sin tener que rendirle cuentas a un único núcleo atómico. Se mueven por donde quieren. A ver, imaginemos una estructura, una red cristalina de iones positivos que están ahí, fijos, sin moverse. Y flotando entre ellos tenemos este mar de electrones de valencia moviéndose sin rumbo fijo, en todas las direcciones. En su estado natural es un caos, un movimiento que en realidad no lleva a ninguna parte. Y claro, tenemos un mar de electrones libres, sí, pero ese caos, así tal cual, no nos sirve de mucho. La pregunta es, ¿cómo podemos domar ese enjambre y convertirlo en un río de energía que sí podamos usar? Pues para que un río fluya necesita una pendiente, ¿verdad? Pues para que los electrones fluyan necesitan un empujón eléctrico. A esa fuerza la llamamos voltaje o diferencia de potencial. Y es justo eso lo que convierte ese movimiento aleatorio y caótico en una marcha ordenada, todos en una misma dirección. Y en el momento en que aplicamos ese voltaje, por ejemplo con una simple pila, el caos se transforma en orden. De repente, los electrones empiezan a fluir todos en una dirección, del polo negativo al positivo. A este flujo organizado de carga lo llamamos, como ya sabemos, corriente eléctrica. La corriente, que medimos en amperios, no es más que una forma de contar cuánta carga eléctrica, o sea, cuántos electrones, pasa por un punto concreto del cable cada segundo. La fórmula es sencillísima. La corriente I es igual a la carga Q dividida por el tiempo T. Así de simple. Pero ojo, que el viaje de estos electrones no es un camino de rosas, ni mucho menos. Dentro del material se enfrentan a una verdadera carrera de obstáculos, un fenómeno que conocemos como resistencia. Pues no, para nada. Aunque ese mar de electrones permite que se muevan, no es un viaje sin fricción. El interior del metal está lleno de obstáculos que se ponen en su camino, que los frenan y que les van robando energía. A esa oposición la llamamos resistencia eléctrica. Es básicamente como una fricción a nivel microscópico. Cada vez que un electrón choca con algo, pierde energía, y esa energía se disipa en forma de calor. Es, por cierto, la razón por la que el cargador del móvil o del portátil se calienta cuando lo usamos. ¿Y cuáles son esos obstáculos? Pues mira, principalmente las colisiones con los propios iones del metal, que no están quietos, están vibrando por el calor. Pero también influye la repulsión entre los propios electrones, que se empujan entre ellos, y cualquier imperfección o impureza que haya en la estructura del material. Esta fórmula nos lo deja muy claro. La resistencia depende directamente de la longitud L del cable. Cuanto más largo, más resistencia, y es inversamente proporcional a su grosor, A. O sea, cuanto más grueso, menos resistencia. Y luego está ρ, la letra griega, que es la resistividad, una propiedad única de cada material, como su DNI. La otra cara de la moneda de la resistividad es la conductividad. Es justo lo contrario. Si la resistividad mide lo difícil que se lo ponemos a la corriente para pasar, la conductividad mide lo fácil que lo tiene. Son inversas, a más de una, menos de la otra. Y como se ve aquí, claro, no todos los metales son iguales. La plata es la reina de la conductividad, es el mejor conductor que existe. El cobre le sigue muy de cerca, y ambos son muchísimo mejores que el aluminio, por ejemplo. Esto demuestra que elegir bien el material es crucial. Y esto nos lleva a una pregunta de cajón. Si la plata es la mejor, ¿por qué todos los cables que tenemos en casa son de cobre? La respuesta es puramente práctica. El cobre ofrece un equilibrio casi perfecto entre una conductividad altísima y un coste mucho más bajo que el de la plata. Bien, ahora que ya entendemos el empujón del voltaje, el flujo de la corriente y la fricción de la resistencia, es el momento de unirlo todo. Y todo se une con una sola ley que lo explica a la perfección, la ley de Ohm. La ley de Ohm nos muestra una relación súper simple pero potentísima. Lo que nos dice es que la corriente que conseguimos, la I, es el resultado de la batalla entre el empujón que le damos, el voltaje V,
y la fricción que se encuentra por el camino, la resistencia R. En la práctica, esto es muy intuitivo. Si queremos más corriente, podemos o aumentar el voltaje, o sea, empujar más fuerte, o podemos reducir la resistencia, por ejemplo, usando un cable más gordo o de un material mejor. Es un equilibrio constante, una cosa contra la otra. El modelo este del mar de electrones es una analogía genial, de verdad, pero para entender la foto completa, la de verdad, necesitamos asomarnos un poquito al mundo de la mecánica cuántica. A nivel cuántico, los electrones viven en niveles de energía. Lo que pasa en los metales es que el nivel donde viven normalmente, que se llama la banda de valencia, se solapa, se junta, con un nivel superior que está vacío, la banda de conducción. Es como tener una escalera donde el primer peldaño está a la misma altura que el suelo. No cuesta nada de energía empezar a subir y moverse, y por eso son conductores tan fantásticos. Y esto nos lleva a un fenómeno que roza la ciencia ficción, la superconductividad. ¿Qué pasaría si pudiéramos eliminar la resistencia por completo? Pues hay materiales que lo hacen. Al enfriarlos por debajo de una temperatura muy específica, su resistencia eléctrica desaparece pero por completo, cero, literalmente cero. Con un metal normal, como el cobre, la resistencia baja si lo enfriamos, pero nunca llega a cero. En cambio, con un superconductor, en cuanto alcanza su temperatura crítica, la resistencia se desploma a cero de golpe. Es un cambio de estado radical. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar. Resistencia cero significa energía sin pérdidas. Imaginemos redes eléctricas que no desperdicien nada de energía en forma de calor, trenes que levitan sobre los raíles sin ninguna fricción, o aparatos médicos como las resonancias magnéticas increíblemente potentes. Dominar la superconductividad no sería solo una mejora, sería una auténtica revolución energética.